Estamos viviendo un mundo que está corriendo a pasos agigantados, todo transcurre rapidísimo. ¿Y cómo nos cuesta a veces comprender todos los estímulos que estamos recibiendo? Pasando de un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, a un mundo BANI que nos desafía en cuanto a la ansiedad, a la incertidumbre, a ese mundo no lineal y no comprensible. Y en este sentido, los ciudadanos tenemos un montón de desafíos. Las personas para poder comprender, para poder decodificar toda esta información que estamos recibiendo. Sin duda, estamos atravesando un cambio de paradigma que nos interpela. Y nos interpela como ciudadanos responsables. Y nada mejor que poder entender cómo podemos hacer para decodificar toda la información que recibimos desde distintos medios, desde distintas plataformas, para convertirnos en ciudadanos conscientes digitales. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy María Laura García. María Laura es presidenta de Global News, presidenta de FIBEP, International Media Intelligence Associated, miembro de la Junta Directiva de Voces Vitales, miembro de World Innovation and Change Management Institute, presidenta y fundadora de Global News Group, creado para satisfacer las demandas reales del mercado de la información confiable e instantáneas de medios internacionales para la actividad multimercado, para proporcionar servicios como recorte digital, inteligencia corporativa y evaluación de medios impresos y transmisión de radio y televisión. Desde 1998, Global News Group ha crecido hasta convertirse en la principal fuente de monitoreo en América Latina, con sede en Argentina y en 18 países. Muchas gracias, María Laura, por acompañarnos para poder pensar en esto que estamos hoy inmersos en un mundo, un cambio de paradigma que nos interpela y nos cuestiona a los ciudadanos cómo nos informamos hoy. Así que esa sería mi primer pregunta, ¿cómo nos informamos hoy? Bueno, gracias por esto de permitirnos pensar. Después te quiero hablar de esto, de qué significa hoy pensar. ¿Cómo nos informamos hoy? Bueno, Reuters todos los años lanza un reporte internacional sobre el consumo en la era digital. Cómo es el consumo no solo de la información, sino de las plataformas, los dispositivos. Y el año pasado, 2020, hubo un cambio realmente sustancial en el consumo de información que pasó a ser a un nivel, superó a la televisión, que históricamente, la televisión y el cable históricamente estaban en primer lugar. Las redes sociales. Las redes sociales pasaron a estar en un 71% en el consumo como plataforma en el consumo de información. Esto es un cambio realmente muy fuerte. Se habla de que durante la pandemia hemos acelerado todos los procesos que se venían desarrollando en la era digital a 10 años. O sea que en un año y medio, casi 2 de pandemia, hemos evolucionado o adelantado pasos a 10 años. Hoy esta tendencia se ve sostenida en el 2021. En el reporte que se hace de mitad de año se sostiene la tendencia. En la Argentina en particular es el 67% de consumo de información a través de las redes sociales. Y en cuanto a dispositivos, es en un 76% el celular, el dispositivo más utilizado. Y un dato que es interesante también, el 45% de la información que consumimos a través de las redes sociales en nuestro dispositivo número uno, que sería el celular, lo compartimos. El 45% lo compartimos. Ahora, qué interesante es cómo ha cambiado esta tendencia del consumo. Hoy, digamos que todo lo que son los dispositivos móviles y el celular pasa a ser nuestro gran aliado para informarnos, ¿no? Ahora, frente a esta información que recibimos del celular, ¿cómo sabemos si lo que estamos recibiendo es real, es fake news, hoy como se dice, ¿no? Bueno, ahí está el punto más importante de todos, que es esto que vos dijiste antes, pensar.
nosotros, si vos te pones, si lo analizamos, el gran cambio es el de la comunicación. La comunicación a través de las redes sociales y de esta posibilidad también de que nosotros tengamos un dispositivo personal que nos acompaña a todos lados. Esto lo que ha cambiado es la relación con la información, que es casi íntima y además hiperpersonalizada, pero además también ha cambiado esta idea de la democratización de la expresión, de la comunicación. Lo que no hemos cambiado es cómo tenemos que pensar de acuerdo a este nuevo paradigma y a estas barreras que se han modificado. Cada vez que hay un cambio fuerte como disruptivo de la era digital y de esta capacidad de que todos tenemos acceso a todos, cambian las reglas de juego. Y el problema es que ha cambiado tan rápido y que no nos estamos dando cuenta de que tenemos que empezar a pensar de otra forma. Seguimos pensando como en el mundo analógico, pero además educando, porque no tenemos otra capacidad. Si nosotros seguimos pensando así y además vinimos educados de esta forma, todas las estructuras de funcionamiento siguen estando como en el mundo analógico, pero están corriendo en el mundo digital. Y estos son, hoy, si lo observamos, las grandes consecuencias que ha traído o que trae la forma en que consumimos la información, que las estamos viendo en problemáticas y en consecuencias que socialmente son delicadas. Y en este sentido pensaba la información que fue tan importante, ¿no?, en producto de la pandemia, porque todos nos informamos, porque buscábamos la información a partir de las redes sociales, es donde estábamos, ¿no?, porque las redes generaban mucha más información y en el tema COVID fue preponderante esto. ¿Cómo hacemos porque la pandemia me imagino que ha sido un antes y un después? ¿Cómo hacemos para discernir esa información? Porque vos decís cambiar esta forma de pensar. Es un cambio de paradigma que nos cuesta todos los días, ¿no? Porque nos sentimos como abrumados de la cantidad de estímulos de información. ¿Qué se puede hacer frente a esa situación? Y en el caso del COVID, que vos hacés monitoreo de medios y demás, ¿cómo fue todo eso? Bueno, te lo voy a dividir esta respuesta en dos partes. Una, a mí me encanta una metáfora que es considerar que la información es como el alimento de nuestro pensamiento, es como la nutrición a nuestro cuerpo. Nosotros nos nutrimos con alimentos para reponer la energía y esa energía nos permite ser activos. Bueno, el cerebro necesita de la información para poder pensar y para poder tomar decisiones. Ahora bien, si nosotros consumimos cualquier tipo de alimento, posiblemente tengamos consecuencias nutricionales que las conocemos. Si nosotros consumimos cualquier tipo de información, nos pasa lo mismo y hoy estamos empezando a ver estas consecuencias de consumir sin considerar qué estamos consumiendo. Y acá, fíjate vos, durante la pandemia, la OMS tomó la definición infodemia, que es la enfermedad de la desinformación durante la pandemia, que realmente es muy grave porque incluso ha llegado a matar personas, ya sea por depresión, por ansiedad, por estar desinformados y tomar decisiones equivocadas frente a este tipo de información. Y cómo vos me decís, bueno, esta sería la primera parte, ¿no? La definición, como el diagnóstico de lo que nos está pasando y por qué tenemos que empezar a pensar de otra forma. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Lo primero es empezar a tomar conciencia de que cuando consumimos información estamos alimentando nuestro pensamiento y que el pensamiento es el que nos va a llevar a tomar las decisiones que tomamos en lo cotidiano o las grandes o las pequeñas decisiones que nosotros vamos tomando sobre nuestra vida. Entonces tenemos que tomar como conciencia y un mayor control de lo que estamos consumiendo. Y en este sentido, parece
muy simple, pero fíjate vos, la primera recomendación es hacernos 3 preguntas, que serían las 3 preguntas que nos podríamos hacer también frente a un alimento, ¿no? O sea, ¿qué estoy consumiendo? ¿Frente a qué estoy? Y acá, fíjate vos, que uno de los grandes problemas que trae el mundo digital es que todo queda en un mismo nivel. Entonces, puedo consumir, estamos hablando del mundo de la información, puedo consumir una opinión igual que consumiría datos, o igual que consumiría un análisis, o igual que consumiría una opinión de un ciudadano común, que no por eso es descartable, pero sí no tiene que tener el mismo peso que la opinión de un experto en la materia. Porque también tenemos la opinión de un experto en una materia que habla de otro tema que no es de su expertise. Entonces, empezar a discriminar frente a qué estoy. Con el alimento, ¿qué diríamos? Bueno, a ver, estoy frente a proteínas, ¿qué tipo de nutriente tengo? Bueno, lo mismo. ¿Qué información frente a qué es lo que voy a consumir? El segundo punto es ¿quién es la fuente? ¿No? Entonces, ¿quién? Y en este quién no hay solamente el dato de saber quién la escribió, sino cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque nosotros tradicionalmente y en el mundo analógico consumimos información de los medios. Sabemos que los medios tienen políticas y éticas y reglas claras de cómo hacer periodismo y de cómo construir una información, que hay que validarla previamente, que no puede ser, que no puede estar sin filtros, llegar al consumidor, a nuestro usuario. Entonces, saber quién lo escribe también nos da el dato de cómo lo puede haber hecho. Si es un ciudadano común, puede estar frente a una información muy valiosa, pero nosotros tenemos que verificarlo. ¿Por qué? Porque esos otros pasos que antes estaban en el principal cambio de paradigma es que desaparece el intermediario. ¿Sí? Antes había un intermediario que tenía una función, la de validar la información. Hoy no existe este intermediario y la información tendremos que ver cómo la validamos. ¿Okay? Entonces, este es otro punto. ¿Quién lo escribe? Y ahí tomar nuestras precauciones respecto. Y lo último es, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me informe realmente, para que me quede en este lugar. Y acá hay algo que es muy importante que tenemos que entender. Las redes sociales no son las que generan la información. Las redes sociales son las plataformas que dan el espacio para que cualquiera genere información, la comparta y nos hacen llegar a nosotros, de acuerdo a nuestros intereses, lo que entienden que nos van a hacer sentir confortables y cómodos para que nos quedemos más tiempo. Porque todo, al final de cuentas, de lo que se trata es que nosotros nos quedemos más tiempo, porque mientras más estamos, más vale la plataforma y más capacidad de vender la información que generamos o más capacidad de tener ganancias tiene. Ahí quiero hacer un punto porque me parece súper interesante esto que a veces no sabemos, que una vez que ingresamos en una plataforma, nosotros estamos generando información para esa plataforma, ¿no? Porque en ese sentido a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Que estamos dejando nuestros gustos, nuestras inquietudes, porque es increíble, pero uno empieza a buscar determinada información y aparece esa misma información por distintos lados. Y a veces uno se sorprende, te pasa hasta a veces hablando y el celular te trae, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque esto también es parte de empezar a saber en esto que hablábamos de el pensar, el poder alfabetizarnos, el poder educarnos de una manera consciente frente al consumo digital. Bueno, lo primero es entender qué estamos haciendo ahí y qué somos para el otro. Para la red social nosotros somos el producto. Y encima somos un producto que colabora con ellos para que generen ganancias. Esto es lo primero que tenemos que entender si queremos ser conscientes realmente. Entonces, estando allí, ¿qué es lo que ocurre? Vos decís, sí, permanentemente nosotros estamos generando.
todo el tiempo, aún, porque vos tenés que pensar que el celular nos acompaña, el celular hasta si nosotros tenemos una aplicación que sigue nuestros pasos para que nos ayude, porque digamos, todo esto tiene un lado positivo enorme, pero tiene un lado negativo a la vez que no podemos desconocer. Entonces, también está dando información sobre si somos activos, si no somos activos, hacia dónde nos movemos, qué lugares recorremos, cuál es nuestro ámbito de acción. Toda esta información entra en el sistema. ¿Y qué pasa ahí? Esto es fundamental que lo tenemos que entender. Toda esta información se procesa con la eficiencia que tiene la tecnología, que es infinitamente más eficiente que los humanos. Porque vos me podrías dar toda tu información, o yo de hecho, uno conoce de su pareja, de sus amigos, de las personas que quiere, de sus hijos, conoce un montón de información sobre sus gustos, sus hábitos, etcétera. Pero nosotros no tenemos el grado de eficiencia que tiene la tecnología. ¿Y la tecnología qué hace? La tecnología utiliza lo que se llaman los sesgos cognitivos, que hay más de 50, pero hay algunos que son como muy fuertes en cuanto a cómo pueden realmente hacernos sentir a gusto, que es, acordémonos, el objetivo fundamental es que nos quedemos el mayor tiempo posible en ese espacio digital. Entonces, ya sea para consumir o porque estamos generando información o porque generamos tráfico, entonces, o contenidos. Bueno, entonces, como ese es el objetivo, lo que se utilizan son los sesgos para hacernos, con la información que nosotros les estamos dando, se cruza con los sesgos. ¿Y qué es lo que ocurre? Estos sesgos, para darte alguno, por ejemplo, el sesgo de confirmación, es el sesgo que hace que yo me sienta cómoda pensando o sintiendo o leyendo o que alguien me comparte información que valida como yo pienso. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que un pensamiento disruptivo, a nadie le gusta que le digan, no, hay otra forma de pensar, o la verdad que tendemos a sentirnos más cómodos con la forma en que pensamos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Vos podrías decir, bueno, sí, pero antes cuando en el mundo analógico yo leía un diario, por ejemplo, elegía un diario que me era afín. Sí, pero una cosa es que el diario fuera afín y otra cosa es que toda la información que está en el diario sea afín a mi pensamiento, que no es así. Entonces, en cambio, lo que nos llega en las redes sociales todo el tiempo, y no solo en las redes sociales, en el ámbito, en el mundo digital, tiende a ser afina como yo pienso. Y como es afina como yo pienso, una de las consecuencias, primero empezamos a estar en una burbuja de pensamiento, esto nos lleva a ir perdiendo la capacidad de pensamiento crítico, fundamental en el mundo digital, y nos va llevando a algo que es muy delicado, que es la radicalización del pensamiento. La tecnología es binaria, la tecnología es 1 y 0. Y la tendencia en la tecnología siempre no es a los grises, es a espacios binarios, A y B, pensamiento A y pensamiento B. Y a la tendencia es a la polarización, a la división y a que unos van para un lado y otros van para el otro. Y una de las formas que nosotros nos empezamos a dar cuenta que estamos en una burbuja es cuando empezamos a ser un poco intolerantes frente a un otro que piensa distinto. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad de escuchar al otro, porque enseguida lo descartamos porque decimos, no, este no lo voy a escuchar, no puede pensar así. Cuando empezamos a hacer, ahí ya estamos radicalizados y ahí hemos perdido pensamiento crítico, capacidad de tolerancia, siendo que la tolerancia es la base de la vida ciudadana democrática. Con lo cual, estas son como las consecuencias de gravedad. Ahora, si vos me preguntás, porque antes me decías, bueno, ¿y qué puedo hacer, no? Lo primero es entender lo que significa estar en este mundo digital. Y fíjate vos que esto es algo que lo tendríamos que estar enseñando en el colegio ya a los niños, porque es la alfabetización digital.
que luego viene la informativa, pero la primera es la digital. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser un ciudadano digital? Y acá hay algunas habilidades que nosotros no estamos trabajando y que vemos las consecuencias permanentemente y a veces damos tips o consejos, pero que no las estamos trabajando como deberíamos. Te voy a decir algunas, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama ciudadanía digital. Que ser un ciudadano digital consciente significa estar integrado en todo lo que es tu ciudadanía, tu identidad digital, con tu identidad en el mundo offline, presencial. Entonces, cuando lo presencial y lo virtual se integran, yo soy una persona consciente. Estoy integrada, entiendo lo que significa también mi paso por ese mundo digital, por ese espacio digital, que tiene que ser, es el mismo individuo, es el mismo ciudadano. Esta es la primera. Y la verdad que cuando vos empezás a hablar con la gente, te empiezan a decir, bueno, pero ¿y por qué es importante esto? No, es fundamental. Empecemos a trabajarlo. Otras, para decirte, la huella digital, que tiene que también ser coherente y que nosotros la estamos construyendo sin querer, que tenemos que saber cómo manejarla. Nuestra privacidad de nuestros datos. Algo muy simple. La mayoría de las personas quiere acceder a algún tipo de contenido o algún espacio digital y le aparecen normas, cookies que tiene que aceptar o los manuales de estilo o lo que tengo que aceptar para poder ingresar. ¿Las leen? La mayoría no la lee. Y no nos damos cuenta que estamos aceptando, permanentemente le vamos poniendo más y más acceso a nuestra información. Y no nos damos cuenta, porque claro, como es todo tan virtual, no lo consideramos. Es como si yo te dijese, para irte, lo mismo del alimento, bueno, como si yo te dijese, bueno, mira, en mi casa tengo 7 puertas. Te doy la llave de la primera puerta. Listo. Te doy la de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Y me doy cuenta el día que estás en la séptima porque entraste a mi habitación. Pero todas las otras te las di, consciente o inconscientemente, para que vayas accediendo. Sí. Ahí pensaba, y en esto el concepto, digamos, es tan fascinante todo lo que nos aporta la tecnología y nos facilita, porque digo, en este tema, durante la pandemia, gracias a la tecnología, hemos podido estar cerca de nuestros vínculos, hemos podido seguir trabajando, conectarnos con el mundo y demás, pero al mismo tiempo pensaba en esto de la importancia de poder ser responsables, porque al mismo tiempo homogeneiza el pensamiento, ¿no? Si yo no tengo esta capacidad, porque en esto que vos decías es la polarización y la radicalización del pensamiento, ¿no? Me estoy perdiendo un montón de oportunidades en un mundo que está yendo a lo colaborativo, en un mundo en el cual ya sabemos que las soluciones no van a venir solamente de una sola parte frente a estos desafíos que nos está planteando este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, cuán importante es poder registrar esto, porque si no solamente nos vamos a unir entre los que pensamos iguales y nos estamos perdiendo un montón de pensamiento crítico, de poder escuchar con tolerancia, que es una de las grandes habilidades hoy que necesitamos para la democracia, ¿no? Esta paciencia, esta tolerancia, de saber que todos estamos viviendo en una sociedad donde el pensamiento y las opiniones de todos son válidas. Entonces, en esto ¿hay manera de que la tecnología, más allá que trabaje con los opuestos, encontrar ese punto intermedio, o es el ser humano el que tiene que buscar? Porque la tecnología no nos da esa oportunidad. Bueno, es la pregunta, ¿no? A ver, tiene varias respuestas y no una sola, y muchas dimensiones. La primera es la dimensión ¿qué hacemos? ¿No? Sí. Y ahí hay tres dimensiones. Una, como ciudadano, yo tengo que tomar control, y fíjate que dos grandes habilidades que tiene que tener el ciudadano digital. Una es el autocontrol, es
cómo yo administro mi tiempo en el mundo digital, en mi tiempo en pantalla. Y la otra es el pensamiento crítico. Entonces, trabajar sobre estas habilidades y trabajar sobre la conciencia y ayudar también, educar a nuestros hijos, educar a nuestros padres, acompañar a los otros en esta gran evolución que tenemos que dar de lo que se denomina hoy la alfabetización digital e informativa. Después están las empresas. A nivel instituciones tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene, porque también tenés la dimensión empresa, el cuidado de los datos, la protección de las personas que trabajan con nosotros, ayudarlos y acompañarlos también en toda esta evolución, la huella que deja la empresa, en fin, es toda una construcción también que tenemos que tomar en esa dimensión. Y por último está la dimensión de los gobiernos y de los organismos reguladores que están trabajando sobre el tema, que siempre en general llegan después, pero esto es histórico, que también tienen que tomar conciencia de cómo tienen que acompañar estos cambios, no para controlar o para involucionar, sino para que el desarrollo, que es inevitable, no lo vamos a poder evitar, que el desarrollo no sea asimétrico respecto de las personas, que no nos convierta a las personas en más vulnerables, sino que también nos empodere. Pero la única forma va a ser a través de la capacidad de autocontrol y de pensamiento crítico que tenemos que trabajar. Y para esto hay que trabajarlo también desde las formas de regular. La Unión Europea ha trabajado muchísimo en este sentido y está trabajando, empezó con la privacidad de los datos, hay como mucho cuidado que se está teniendo. Ahora, vos me podés decir, hay otra dimensión que tiene que ver con el acceso. Las personas tienen que tener acceso a la tecnología, no podemos evitar el acceso a la tecnología. Pero si yo te doy una herramienta, el acceso no es lo único, es fundamental, pero tiene que ir acompañado de la capacidad de uso de la herramienta. Y parece ser que como todas son herramientas intuitivas, parece ser que intuitivamente las podemos manejar. El problema es que tenemos que conocer un poco más del alcance y las consecuencias para que tomemos nuestras propias decisiones de cómo las queremos usar y también evitemos ser vulnerables frente a ciertas consecuencias. Y la otra dimensión tiene que ver, y está asociada con esto que tiene que ver con la accesibilidad, con algo que hoy se denomina la asimetría de entendimiento. ¿Por qué? Porque el algoritmo, o sea, yo estoy frente a un algoritmo, frente a un sistema tecnológico que tiene un montón de información sobre mi persona, que tiene un montón de información sobre cómo pensamos, sobre cómo utilizamos los sesgos, sobre cómo es el funcionamiento del ser humano y que la utiliza para un beneficio en particular con desconocimiento de mi parte. Esto se llama hoy la asimetría de entendimiento, que se ha ampliado muchísimo con la tecnología. Tenemos que empezar a conocer un poco más qué hay detrás de los sistemas, y yo creo que las regulaciones en los próximos años van a ir en este sentido, qué hay detrás de los sistemas. Ya no solamente que nos digan, vamos a utilizar su información, usted nos habilita a que nosotros conozcamos un poquito más de usted, etcétera, sino que, ¿para qué la van a utilizar? ¿Hasta dónde? Y yo podría conocer cómo es esa información que ustedes tienen de mi persona. Estos son como los próximos pasos que se vienen. Entonces, entender también que hay una gran asimetría, porque el otro tiene toda la información mía, pero yo desconozco cuáles son realmente sus motivaciones o cuál es el uso que le está dando a mi propia información que voluntariamente yo permití que acceda. ¿Sí? Entonces, esto es un punto también a trabajar. Bueno, es complejo, ¿no? Es complejo, y cuán importante es empezar a educar, ¿no? A educarnos, a educar desde muy pequeños en esta responsabilidad de ciudadanos digitales, a poder incorporar nuevas habilidades. Cuando te escuchaba de el autocontrol, ¿no? Que
termina siendo una de las competencias que tenemos las personas, ¿no? Las competencias personales. Tiene que ver con este autocontrol y cuán importante a veces es empezar a tomar conciencia que estamos en un mundo que requiere todo el tiempo nuevas habilidades a aprender, pero saber que somos responsables también nosotros y que como ciudadanos estamos también sin querer a veces prestando nuestros datos, que somos información pura durante las 24 horas del día, ¿no? Nuestro celular habla de nosotros, de lo que consumimos, de con qué nos nutrimos y con cómo nos informamos. Entonces, empezar a aprender a ser responsable, creo que el enorme desafío es para trabajar, ¿no? Todos los actores involucrados, la ciudadanía, las organizaciones, las empresas, los gobiernos, en esta regulación que nos está planteando un nuevo mundo, un nuevo paradigma donde la información y la tecnología es súper valiosa para poder tomar buenas decisiones, pero siempre haciéndola a jugar a nuestro favor, ¿no? Y ya para finalizar, Laura, me gustaría, hablamos mucho de el ciudadano digital, la responsabilidad. ¿Qué podemos decirle a aquellas personas que nos están escuchando? ¿Qué grandes 3 tips, 4 tips que podemos compartir? Hablamos del qué, el quién, el para qué que tenemos que tener frente a una información. ¿Cuáles serían esos consejos, esas sugerencias que podemos dar para aquellos que se ven bombardeados de la información que genera tanta ansiedad todo el día, ¿no? Esto es que a veces sentís que te estás perdiendo algo todo el tiempo. Sí, bueno, ese es el FOMO, es uno de los egos cognitivos, que nos vamos a perder de algo si no permanecemos en ese espacio, no nos vamos a perder de nada. Bueno, a ver, lo primero es que seamos conscientes de que por acción o omisión en el mundo digital somos parte. Y esto nos cambia bastante porque nosotros creemos que dejamos pasar y dejar pasar es también ser parte del problema, ¿sí? Entonces, lo segundo es detectar qué nos pasa y también ayudar a los otros cuando detectamos que están teniendo síntomas de desinformación importantes, ayudarlos a pensar un poquito más. La ansiedad, el miedo, la parálisis frente a determinado tipo de acción, todo esto puede ser consecuencia de desinformación o de la forma en que nos estamos informando. El otro punto es que nos cuestionemos sobre cómo nos estamos informando y en eso nosotros lo que sugerimos es armar menúes propios informativos, así como el menú de la alimentación, bueno, y estos menúes tienen que tener no solamente aquello que me interesa, sino que también aquello que dentro de lo que me interesa, aquello que coincide con mi forma de pensar y aquello que no coincide. Expertos que no coinciden con mi forma de pensar, para que yo pueda ir alimentando mi pensamiento crítico, para que yo pueda cuestionarme a mí mismo y llevarme a pensar. Mira, el cerebro tiene dos formas de pensamiento. Kahneman la divide que fue premio Nobel de Economía, dice el pensamiento 1 y el pensamiento 2. El pensamiento 1 es el pensamiento automático, el pensamiento 2 es el pensamiento analítico. El pensamiento automático utiliza machine learning, es como hace aprendizaje de experiencias y entonces toma decisiones rápidas de acuerdo a lo vivido, que eso podría ser una forma de burbuja también. El pensamiento analítico ya no solamente no toma decisiones automáticas, piensa. Tiene mucho más que ver con el pensamiento crítico, cuestiona. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento 2 es más vago. Y estamos creados, porque el cerebro consume mucha energía, estamos diseñados para que todo vaya por el pensamiento 1. ¿La tecnología qué hace? Que nosotros tomemos decisiones permanentemente y actuemos desde el pensamiento 1 automáticamente. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es si estamos utilizando cierto análisis o cierto pensamiento crítico o si estamos automáticamente reaccionando.
Y en este sentido, saber que somos mucho más vulnerables frente a la tecnología porque tiene información de nosotros que nosotros desconocemos que tiene. Y que posiblemente es más que la que nosotros mismos tomamos conciencia de cómo somos. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, ahí no tenemos que actuar por impulso. Todo aquello que nosotros nos lleva a actuar por impulso, tenemos que frenarnos. Cuando nosotros queremos reenviar una información, no lo hagamos. Pensemos antes por qué la reenviaríamos. Porque, como dije, acción u omisión. Para el otro que la recibe, estamos siendo fuente. De alguna forma sentimos que porque me la mandó, la chequeó. Lo sentimos. Aunque si lo racionalizamos en el pensamiento 2, vamos a decir, no tiene por qué haberla chequeado. Pero bueno, todo está hecho para actuar desde el impulso, desde el pensamiento 1, desde el automático, para que nos quedemos, para que sintamos que nos vamos a perder de algo, para que todo está hecho de esta forma. ¿Está mal? Quizás lo que está mal es que lo desconozcamos. Es como funciona la tecnología. Yo no iría contra eso. Yo pondría reglas más claras y buscaría que todos tengamos un mayor entendimiento para que esta asimetría no nos haga vulnerables y nos haga más poderosos, porque en la medida en que nosotros entendamos mejor, vamos a dejar de ser vulnerables y vamos a poder controlar mejor nuestra vida en el mundo digital, que a su vez tiene aspectos sumamente positivos. Es eso. Sí. Y pensaba esto, ¿no? Que en definitiva hoy estamos todos expuestos a este cambio de paradigma que nos lleva a interpelarnos estas cuestiones que hasta ahora quizás no pensábamos, ¿no? Creo que en este último año, sobre todo, estuvimos tan bombardeados por la información, nos sentimos tan vulnerables, necesitábamos buscar información para agarrarnos de algún lado, para tener más datos, ¿no? Sobre el COVID, sobre lo que nos estaba pasando, sobre lo que estaba pasando en la humanidad. Y hoy nos damos cuenta de que, bueno, todo ese bombardeo de información también nosotros tenemos que ser responsables para poder hacerla jugar a nuestro favor. Laura, un placer escucharte, un placer que nos hayas acompañado, y a vos que estás desde el otro lado, bueno, te invitamos a poder desarrollar tu pensamiento crítico, a poder saber que la tecnología, por supuesto que nos ayuda a vivir mejor y nos da un montón de posibilidades, pero sí está en cada uno de nosotros en desarrollar ese pensamiento crítico y en poder ser responsable haciendo un uso responsable como ciudadanos digitales conscientes. Nos vemos en otro próximo encuentro del Instituto de Políticas Públicas e Información del Gobierno de la Ciudad.